varones. Y esta serie tiene como tema criando hijos varones. Criando hijos varones, la responsabilidad de los padres. Aunque está larga, yo sé que está largo el tema, pero lo largo del tema tiene que ver con lo complicado que es criar. Pero es difícil. ¿Cuántos saben qué es criar a los hijos? Es difícil. Bueno, sin Cristo es más. Es sumamente difícil. Así es que hoy quiero dar el primer tema, que va a ser introducción a esta nueva serie que estaremos llevando cada una vez al mes, que es nuestra reunión de varones. Así es que, pues esta serie, repito, se llama Criando hijos varones, la responsabilidad de los padres. Y bueno, ahí tenemos diferentes edades en nuestros hijos. Aquí hay varios, no sé, tal vez son pequeños, adolescentes, son jóvenes. Bueno, Dios lo sabe. Y los que tenemos hijas, bueno, yo tengo hijas. Ahí está mi hermano José, que también tiene una mujercita. No tengo varones, pero conmigo es suficiente, ¿ah? También sigo aprendiendo. Así es que, pues, a manera de introducción a esta serie que estaremos trabajando, hay un escritor cristiano donde él publicó en su libro, este escritor se llama Rob Green, donde él dijo en su libro: la paternidad es maravillosa, criar hijos varones es un privilegio y un gozo. Pero también dijo, pero criar hijos varones también es preocupante. Mis hermanos varones, estamos en un mundo lleno de desafíos y luchas. Los varones necesitamos saber que no estamos solos en esta ardua tarea. Dios quiere dotarnos de su fuerza en sabiduría e inteligencia espiritual para lograrlo. El apóstol Pablo, apunta solo la cita, así lo dijo en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Y Pablo dice que una de sus oraciones y preocupaciones sanas, hay preocupaciones sanas y preocupaciones insanas. Las sanas son aquellas que te mueven a hacer algo. Esa es una preocupación sana. Todo aquello que te mueva a hacer algo a través de Dios. Pero hay preocupaciones insanas. ¿Qué significa? No hacemos nada. Puede haber hombres que están preocupados por su matrimonio, por sus hijos, por su economía, por su salud, pero no hacemos nada. Entonces hay preocupaciones que son de bendición. Y es cuando nosotros hacemos caso a lo siguiente. Dice Colosenses 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, es el apóstol Pablo diciendo a la iglesia en Colosa, no cesamos de orar por vosotros. Estamos hablando que son hombres, hermano. Hay hombres, hay varones en esta congregación. Aunque sabemos que se refiere a toda la iglesia en general, pero va exclusivamente a nosotros como varones. Y dice Pablo, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esa palabra conocimiento es la palabra griega que quiere decir saber, entender, conocer. Lo que Dios quiere es que sepamos que Él está dispuesto a darnos esa sabiduría para poder fortalecer la vida de nuestros hijos, afirmar la vida de nuestros hijos en los caminos de Dios. Es la palabra griega, nada más que se me fue, ginosko. Esta palabra conocemos, conocimiento, que estéis llenos del conocimiento, es decir, de entendimiento. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Ahí lo dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
¿Y qué más, hermano? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa noche levantamos nuestra voz a ti en súplica, Señor, para venir ante tus pies y pedirte, Señor, que en esta noche nos llenes de tu palabra, que tú nos des la guía, Señor, para saber cómo dirigir principalmente nuestras vidas como líderes, como cabezas de hogar. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en la vida de nuestros hijos. Ellos te necesitan. Aunque el tema es varones, pero puede aplicarse a la vida de las mujeres, aunque es diferente. Nosotros los hombres necesitamos una atención sumamente delicada, porque criar hijos varones también es preocupante, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que no existen métodos que garantice que nuestro hijo vivirá cada día de su vida para ti. Pero como Padre, Señor, nosotros vamos a hacer todo lo que tu palabra nos enseña para que ellos, aun cuando fueren grandes, incluso ancianos, no se aparten de ti. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Y todos decimos amén y amén. Fíjate, hermano, que todos sabemos que no solamente estamos en un mundo, decíamos hace un momento, lleno de desafíos y luchas. También estamos en un mundo donde la paternidad es cada vez desafiante, más porque se está minimizando, se está menospreciando la paternidad. Hoy se dice que cada 8 hombres de cada 10 que no tienen a su padre al lado, que el padre no está al pendiente de ellos, terminan en las calles, terminan en las cárceles, terminan en las drogas, terminan como sicarios, terminan como hombres sin ley. Así es que podemos decir que en este mundo donde la paternidad es cada vez más desafiante, es fundamental recordar la importancia de criar hijos varones que sean hombres de fe, número 1. Número 2, de carácter. Y número 3, para que lleguen a ser buenos líderes. ¿Por qué? Porque ellos también llegarán a ser cabezas de hogar. Así es que tú y yo debemos ser hombres de fe, de carácter y de liderazgo para la gloria de Dios. La Biblia, mis hermanos, nos ofrece la sabiduría, principios para guiar a nuestros hijos en sus caminos hacia esa madurez que Dios espera que nosotros atendamos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la paternidad era vista como una responsabilidad sagrada. Los padres eran llamados a instruir a los hijos en la ley de Dios. De esa manera podían ellos moldear un comportamiento piadoso. Y este ejemplo lo tenemos en Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, donde Moisés le escribe al pueblo, claro, dirigido por Dios. Deuteronomio capítulo 6. Y Josué les repite Moisés les repite estas palabras al pueblo de Dios acerca de la instrucción a los hijos en la ley de Dios, y así ellos puedan moldearse a comportamientos piadosos. Amén. Dice el verso 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra, la cual pisáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Ahí está la palabra piadoso. Un hombre piadoso, una mujer piadosa son temerosos de Dios, al igual que tenemos en Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A eso refiere vidas piadosas, hermano. Entonces Dios quiere que hagamos varones piadosos. Es un desafío, hermano.
porque no existe método infalible que garantice que tu hijo vivirá cada día su vida para Jesús. Y efectivamente no hay métodos humanos, pero ¿qué crees? Si hay una verdad que no es humana, es celestial, y son las Escrituras. Amén. Esto tiene mucho más, hermano, que ver con el Señor. Y mira lo que sigue diciendo el Señor. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Léalo conmigo, hermano. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. ¿Qué más? Como te ha dicho Jehová tu Dios, de tus padres. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Shema de los judíos. Mira, le dice Israel. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué más, hermano? Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Se dio cuenta cuánto tiene que estar la palabra del Señor con nosotros? Siempre. Tristemente hay varones que me llegaron a decir en su momento: ay, es que usted quiere arreglarlo todo con la Biblia. Hermano, ¿con qué más? Es que para eso Dios creó métodos como la psicología, la sociología y métodos humanos. Miren, nosotros no estamos en contra de la psicología o la sociología o todos esos métodos humanos. Miren, el hombre humanista ha tomado filosofías e ideas humanas para ayudarse a sí mismo. Cuando Dios no está en su prioridad de vida, nosotros no nos metemos. Pero no es el mismo caso en los que somos cristianos. Los que somos cristianos, hermano, tenemos un manual de vida. ¿Y sabe cómo se llama? Las Escrituras. De manera que tú y yo debemos de creer en los estatutos que Dios nos ha dejado para saber cómo conducirnos nosotros, y así de esa manera conducir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Como padre, mis hermanos, sabemos que debemos confiar en esa paternidad no perfecta. Mire, paternidad perfecta no existe, hermano. Humanamente hablando, no existe. Pero sí existen padres que pueden ser perfeccionados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esos padres perfeccionados por Dios son un resultado que van a agredir sanamente a tus hijos. ¿Y sabes por qué digo agredir? Porque así como hay cosas malas que agreden a nuestros hijos, también hay cosas buenas que agreden, y es el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, de acuerdo a lo que he aprendido en las Escrituras y lo he vivido, puedo afirmar y podemos decir que las Escrituras son totalmente sinceras en el aspecto de lo que Dios ha recomendado en su palabra, para que nosotros podamos ser, mira, no perfectos, pero sí, yo quiero ser, por la gracia de Dios, lo que no soy ahora. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios nos ama como somos? Dios te ama como eres, amén. Pero te ama tanto que no te dejará tal cual eres. Su propósito es formarnos. ¿Para qué? Para que seamos padres, mis hermanos, que podamos instruir a nuestros hijos en la ley de Jehová, moldear su comportamiento piadoso. Ahora bien, verso, ¿dónde me quedé, hermano? 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podemos ver la ternura de estos versículos, hermanos, que pueden unir o unen a los padres con sus hijos. De hecho, la ternura de estos versículos, hermanos, hablaban de cómo los padres judíos con sus hijos aparecen en muchas expresiones, hermanos, que son designadas en las varias etapas de la infancia en los hebreos. Por ejemplo, hay algunas palabras en el hebreo que se utilizaban para definir las etapas de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando ellos son bebés, como recién nacidos, eran las palabras hebreas ben y vach, que es hijo e hija, y literalmente da el significado de los que maman, es decir, los que son pequeños aún. Encontramos no menos de 9 términos diferentes para expresar cada una de esas diferentes etapas en la vida de los hijos de los judíos. Y una de las últimas, o la novena, hermano, porque no va a tomar el tiempo para eso, pero la novena etapa es Nahar. Y esta palabra va directamente con aquellos que ya empiezan de 5 años en adelante hasta ser adolescentes y jóvenes. Literalmente esa palabra significa el que sacude fuera o que se sacude liberándose. El que fue un niño designado con Ben ahora es Bachur o los maduros. Y maduro no se refiere a que ellos ya tienen la experiencia de saber cómo vivir. Se refiere a que su cuerpo ya se está formando, su mentalidad se está formando. El asunto es que al llevar este ejemplo de Bachur, maduro, lo tenemos que canalizar con Jeremías 17:9. Vaya conmigo a Jeremías 17:9. Y Jeremías 17:9 dice algo interesante, acerca del corazón de nuestros hijos, de nosotros mismos y de toda persona en la humanidad. 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más, hermano? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón de nuestros hijos? Sus pensamientos, sus ideas. Hermanos, nosotros no. Nosotros muchas veces podemos saber lo que ellos piensan y hacen después de que hicieron las cosas, después de que las hablaron. Pero sí nos dice la Biblia, verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces Dios, hermano, es el que nos está dando la dirección de la intención del cuidado de nuestros hijos hasta que ellos, mis hermanos, se casen o hasta que el Señor los llame. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. De hecho, cuando ya llegaban a la etapa los hijos judíos, muchos de ellos se preparaban para ser jóvenes guerreros. Recordemos, por ejemplo, a los hijos de Isaí, hermanos de David. Todos ellos normalmente fueron preparados. ¿Y recuerdan para quién servían? Para el rey Saúl. David tenía aproximadamente 16, 17 años cuando fue ungido. Y todos sus hermanos ya eran bachur, es decir, maduros. Y deberían ser preparados ¿para qué? Para la guerra. Está hablando de toda una preparación de un campo de guerra donde cuando se va a la guerra, hermano, no se va a jugar, se va a perder la vida. La pregunta es, hermanos, en el mundo en el que estamos, hablando metafóricamente, no podemos enviar a nuestros hijos a pelear una guerra sin su armadura de Dios, sin la armadura de Dios. Apunte estas citas: Isaías 31:8, Jeremías 15:8,
Jeremías 18:21. Fíjense que en estos versículos y capítulos encontramos donde denota cómo estos jóvenes debían volverse a ser firmes y fuertes. Dentro del estudio de la preparación, siempre habían rabinos quienes se encargaban de preparar a los hijos de aquellos que permanecían o pertenecían a un pueblo o una parte judía. Y el rabí Jeudash, bueno, así se le llama, hijo de Tema, es alguien reconocido dentro del pueblo judío. Él dijo lo siguiente, recordando el Shema de los judíos en Deuteronomio 6:1-9 que acabamos de leer. Él decía lo siguiente, el rabí Jeudash decía: a los 5 años la lectura de la Biblia es importante. A los 10 años es el aprendizaje de la Mishnah. A los 13 años ligado a los mandamientos. A los 15 años el estudio del Talmud. A los 18 años matrimonio. ¿A qué edad? A los 18 años. A los 20 la dedicación a la profesión o a los negocios, es decir, la vida activa. A los 30 años, vigor pleno. A los 40 años, madurez de razón. A los 50 años, para consejos. A los 60 comienza su ancianidad y a los 60 se le conocía como la edad gris. A los 80, ancianidad avanzada, y a los 90 sus hijos veían por él. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de entender el desafío de la crianza de los varones, porque son los varones los que tienen la responsabilidad, ¿sabe de qué? De sacar adelante la familia. Hoy día, hermanos, los roles se están viendo gravemente afectados. ¿Por qué? ¿Quién cree que termina quedándose en casa y yéndose a trabajar? La mujer. Porque muchos hombres dicen, es que tú ganas más. Digo, no es así en todos los casos. Pero hoy día la mujer es la que se está tomando un papel sumamente importante que le pertenece a los varones. Nosotros somos los responsables, como podemos ver, mis hermanos, como un gran estudio y un gran ejemplo para nosotros. Tristemente en nuestro país, hermano, hablando de México, estamos en un porcentaje de educación muy delicada. Se dice que en los países orientales, hablándote como Irán, Irak, países que sufren de guerra, dice que tienen dentro de lo que es la preparación profesional el 83%. ¿Y sabe cuánto tiene México? Es alarmante. ¿Sabes más o menos la cuantificación, Rodolfo? Se dice un límite, a lo mejor yo exagero, pero bueno, pues eso es un poco lo que yo me di a la tarea, y dice que estamos nosotros en el 15% de aprendizaje. Es decir, en los Estados Unidos, desde pequeños los padres, ¿saben qué hacen con sus hijos? Les enseñan lectura, los mandan a las bibliotecas, a que se llenen de conocimiento, a que sean gente profesionista. En el estado de Guadalajara, mis hermanos, a mí me tocó estar en un hotel donde había muchos hindús y me llamó mucha la atención. Tú los ves y son muy morenillos, bastante morenillos, y huelen al oriente. Lo digo con respeto, pero ¿a qué voy? ¿Sabes qué hacen en Guadalajara? Están sacando adelante sus estudios. Tuvieron que salir de su país donde no hay apoyo y se vienen a México para desarrollar su profesión. Tristemente, mis hermanos, y yo me involucro, porque déjame decirte que no teníamos todo ese conocimiento de responsabilidad que teníamos. Es triste decirlo, pero no es lo mismo saber de Jesús que conocer de Jesús. Cuando conocemos de Jesús, mis hermanos, solamente nos dan unas pinceladas del Evangelio.
hasta que realmente el Señor nos permite abrir nuestros ojos y profundizar en la importancia de las Escrituras para nosotros, los que en realidad queremos ser hombres piadosos. Así es que, mis hermanos, en primer lugar, tú y yo tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos con verdades bíblicas básicas. La Biblia nos da términos básicos, mis hermanos, donde tú y yo debemos depender por completos de la obra de Dios para traer a nuestros hijos a Cristo. Por ejemplo, en Efesios 2, del 8 al 10, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, no se trata de solo decir obligaré a mi hijo a creer en el Señor. No solo se trata de pensar obligaré, hermano, se trata de ser capaces de instruir a nuestros hijos a que ellos puedan creer en su Salvador. ¿Por qué? Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos de sus pecados, mis hermanos, pero ¿quién cree que sí? Jesús. Podemos ser una parte importante, hermano, en su vida. Incluso debemos ser una parte importante en la vida de nuestros hijos. Pero aguas, nunca tomes el lugar de héroe, porque no lo somos. El único héroe se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, es cierto que nosotros no somos capaces ni debemos ser capaces de tomar decisiones por ellos. Dios, mis hermanos, ha diseñado a cada uno de nuestros hijos para que ellos sean, un ser individual, y no se puede controlar como robots. Un hijo es obligado a hacer algo cuando no es instruido y no se le da dirección. Solamente se le dice, no, deja ahí, sí, haz esto, no. Pero esas no son instrucciones. Por ejemplo, ahora sí vaya conmigo a Proverbios 26, que fue el texto con el que mencioné al inicio. Proverbios 26, 6. Y mira la palabra que encontramos aquí para poder instruir a nuestros varones. Proverbios, ¿lo tienes? 26, verso 6, y dice así. 22, me equivoqué. 22, 6. Regresa solo unos cuantos capítulos. Verso 6. Instruye, diga conmigo, instruir. ¿Y sabe qué es instruir? Es enseñar, habla de enseñanza. No solo se trata de el niño que va a agarrar algo y la mano. No, niño, deje ahí. Y creemos que esa es una instrucción. No, la instrucción es decirle que no puede meter su dedo a ese aparatito donde hay corriente. Hay que instruirlo. Entonces dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, este mismo verso, pero en la traducción lenguaje actual, se lee de esta manera, una versión más sencilla y explicada. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es en la versión Reina Valera, traducción lenguaje actual, dice educa. La educación tiene que ver con disciplina, hermano. La palabra disciplina viene del griego. Se me fue la palabra. Pero esta palabra griega, disciplina, tiene que ver con instrucción. Tiene que ver con la palabra que tenemos nosotros conocida como pedagogía. ¿Y sabe qué es la pedagogía? Se encarga de la educación, se encarga de instrucción, habla de instrucción a los niños, dice,
Educa a tu hijo desde niño. Lo que está diciendo el Señor es que nuestra responsabilidad es educarlos en el temor de Dios. Educarlos, mis hermanos. La educación primero comienza en casa, no en las escuelas. Las escuelas no están para educar a nuestros hijos. Las escuelas están, mis hermanos, para que nuestros hijos sean un testimonio del evangelio vivo. Aún todavía no estamos en esos momentos en donde ya quieren meterse ya directamente, y aquí tu niño que es niño ahora es niña, tu niña que es niña ahora es niño. Cuando empezaron las cosas sumamente graves, mis hermanos, entonces sí, es tiempo de sacar a nuestros hijos, pero no están, todavía estamos en esos tiempos. Por eso es importante educar a nuestros niños. Y aun cuando lleguen a viejos, fíjense lo que dice esta traducción, seguirán tus enseñanzas. Entonces estamos, hermano, en un mundo en donde la paternidad es cada vez más desafiante. Así es que es fundamental nosotros recordar la importancia de criar a nuestros varones en fe, en carácter, en liderazgo, pero para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en primer lugar, mis hermanos, los hijos deben de ser considerados como una bendición y no como una dificultad. Apúntalo, hermano. En primer lugar, como introducción a nuestra serie, lo primero que debemos ver a nuestros hijos es que los debemos ver, considerar como una bendición y no como una dificultad. Tristemente, mis hermanos, muchos hombres ven a sus hijos como una dificultad. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen la guía de Dios, no tienen la esperanza. Lo desafiante aquí es que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, no debemos considerar a nuestros hijos como una dificultad, sino como una bendición. Salmo 127, mira lo que dice del 3 al verso 5. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ayúdenme por favor aquí, hija. Traducción lenguaje actual. Dice Salmo 127, 3. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. Ahí está el principio. Los hijos no son una dificultad, sino una bendición. Por mucho que estén en las etapas duras, hermano, en la etapa de su corazón, no en las etapas de sus edades. Miren, están chiquitos y dicen, está chiquito. No, pues es que está chiquito. Está adolescente, ya es eso porque está adolescente, todavía le falta madurar. Llega a su adolescencia, a su juventud, que está joven, todavía le falta. No, hermanos. Todo la rebeldía, la desobediencia que vemos, ¿por qué cree que está? Porque es su naturaleza. Por eso es que nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos en la verdad, en lo que deben hacer. Hoy la psicología, hoy el hombre dice, es que no le digas lo que deben hacer, porque más se te rebelan. Espérame, se rebelan por naturaleza, mis hermanos, esa es su naturaleza. ¿Recuerdas Jeremías 17:9? ¿Qué dijo Jeremías? ¿Cómo es el corazón de nuestros hijos? Malo y perverso. Saquemos el mito de nuestras mentes de que, no, pues sí, la verdad, está chiquito, le pega a su mamá, la ofende, le dice malas palabras, pero es bueno en el fondo. ¿Ha escuchado eso? Pero en el fondo es bueno. No, eso es un mito, hermano. La Biblia dice que a partir de sus 5 años en adelante empieza a fluir ¿qué? Su naturaleza. Freud, a quien se le consideró como el padre de la psicología, él decía que dependiendo donde nuestros hijos se desarrollen, es por eso que se hacen malos. Freud era judío, se dice que era judío, hermano. Esto quiere decir que sus padres le enseñaron el Shema, de quién era Dios.
Solamente, hermano, que el corazón del hombre se aparta, se vuelve para atrás. Recordemos cómo Dios siempre reprendió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque terminaban adorando otros dioses. Su corazón se desviaba. Y se desviaba precisamente por los sumos sacerdotes, por aquellos que eran responsables de instruir a los padres. Y hay una reprensión muy fuerte para los sacerdotes en Oseas 4:6, donde les dice: mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento, de entenderme, de conocerme. Y vienen unas palabras muy fuertes, hermano, donde las he visto cumplidas en algunas familias, cuando el Señor dice: por tanto, como tú te has olvidado de mis mandamientos, yo me olvidaré de tus hijos y me olvidaré de ti. Es una expresión muy fuerte. ¿Por qué? ¿Cuántos recuerdan a los hijos de Elí, el profeta Elí? Los hijos de Elí no los amonestaba con la palabra de Dios. El responsable, ¿quién era? El profeta Elí, pero nunca los instruyó, nunca les dio el Shema de los judíos. ¿Y qué pasó con ellos, hermano? Murieron. Dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres del templo. Bueno, este es un caso donde no vemos la instrucción del Señor, donde no se ve. Fíjate, alguien puede decir: pastor, yo veo como una bendición mis hijos. ¿De verdad? Sí, aquí está la prueba. ¿Los estás instruyendo? Porque si los estamos instruyendo, entonces son una bendición. Pero si no los estamos instruyendo, entonces es como si dijéramos: nuestro hijo es una dificultad. Tú y yo tenemos que ser valientes para tomar el desafío de instruir a nuestros hijos. Hermano, no podemos pasar más tiempo, escúchame bien, en el trabajo, en tus asuntos de negocios, que tomando 15 minutos para estar con nuestros hijos y que sean instruidos por ti, por mí. Tú y yo. ¿Recuerdas a Josué lo que le dijo al pueblo de Dios? Yo ya decidí qué voy a hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero él se incluyó primero y él dijo: yo. Ahora bien, una ocasión alguien me dijo: ¿y quién me asegura que mi hijo va a ser cristiano? Le dije: bueno, espérame. A ti te compete hacer lo que debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y ciertamente nuestros hijos van a tomar sus decisiones. Pero la pregunta es: ¿tú estás ayudándole a tomar esas decisiones? ¿Cuántos recuerdan al profeta Samuel, a quien fue ungir a David como el rey de Israel? Samuel, hermano, se dice que sus hijos, ellos fueron instruidos por el profeta Samuel. Pero ¿qué crees? Cuando crecieron, decidieron irse por otro rumbo. Pero Dios le va a llamar la atención a Samuel por sus hijos que tomaron otras decisiones. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Aunque yo tengo a mis hijas aquí, una está dando con los pequeños y una de mis hijas está en coros, hermanos, yo tengo que orar por ella, pero yo diario, cuando en lo posible y cuando vamos a la escuela, cuando es posible llevarlas, siempre les digo: hijas, guarden su corazón y tengan siempre en presente sus decisiones. No me gustaría, sería triste, me dolería que ustedes cambiaran el rumbo de sus vidas, porque nosotros no creemos en él. Bueno, somos salvos por gracia. ¿Cuántos decimos amén? Es por gracia, claro que nuestros hijos se salvan. Pero ¿qué crees, mis hermanos? Hay algo que se llama reincidir. ¿Y qué significa? Que podemos caer de la gracia. ¿Cómo caer de la gracia? Sí, volvernos atrás, apartarnos, abandonar a Dios, darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Juan capítulo 3 verso 19 dice: y esta es la condenación que vino al mundo, que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ser un ancla importante para nuestros hijos.
El evangelio es principalmente su ancla, pero nosotros somos quienes les ayudamos, mis hermanos, a que ellos puedan entender la importancia de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, primero, ¿qué dijimos? Debemos ver a nuestros hijos como una bendición y no una dificultad. Amén. Ahora mira, sigo terminando. Salmo 127, 3, verso 5 dice: quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Número 2, mis hermanos, ya voy a concluir. Los hijos deben ser considerados un gozo y no una carga. Repito, nuestros hijos deben ser considerados un gozo y no una carga. Proverbios 17:6, por favor. Nuestros hijos deben de ser considerados, ¿qué, mis hermanos? Un gozo y no una carga. Dice así, el orgullo, en traducción lenguaje actual, por favor. El orgullo de los padres, ¿qué dice? Son los hijos. La alegría de los abuelos son los nietos. Entonces nuestros hijos debemos considerarlos un gozo, no una carga. ¿Por qué un gozo? Porque ahora Dios te ha dado a ti la bendición, escucha mi hermano, de hablarles de Dios. Hay muchos, hay quienes quisieran, cómo me gustaría estar ahí enfrente, déjeme de un día predicar, pastor. Y yo le decía a un varón, oye, tienes un púlpito sumamente importante que debes empezar. ¿Cuál? El púlpito de tu hogar. Toma un púlpito. Le digo, ¿de veras, pastor? ¿Puedo un púlpito? Le dije, sí, nada más no empieces a dividir la iglesia. Le digo, no empieces a hacer cosas raras. Pero fíjate lo que hizo. Y no me dijo él. Entonces llega uno de sus hijos y me dice, oiga, pastor, mi papá anda medio loco. Así me dice, digo, ¿por qué dices eso? Es que compró un púlpito ahí chiquito y pone la Biblia. Y ahora ya nos dice en la noche, hey, denme 5 minutos nada más. Estudia la Biblia, estudia un texto y nos dice, esto es lo que el Señor nos da, un principio. Y un principio es una verdad aplicada todos los días. Hermano, eso no está mal. Lo estás haciendo porque tú eres el pastor de tu casa. Eres el pastor de tu casa. Entonces, cuando tú consideras un gozo, estás hablando del gozo del Señor. La bendición ¿de qué? De que la salvación está en tu casa. ¿A poco eso no genera gozo? Bueno, no va a generar gozo si no tenemos comunión con Dios. Número 3, mis hermanos, el éxito o el triunfo en la crianza de los hijos, el éxito o el triunfo en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hacen los hijos. Repito, el éxito de la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hacen los hijos. Fíjate que en su momento me tocó ver incluso pastores. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, que podamos decir gracias a Dios que mi hijo es profesional, ya Dios le dio la bendición, pero hay muchos que toman el lugar y para decir, mi hijo es un profesional, y están tomando el logro de sus hijos como para de ahí van a gloriarse. Y no, mis hermanos, de hecho la crianza se mide por lo que nosotros hicimos con ellos, no los logros de ellos. Ellos van a tener logros. Mira lo que dice Efesios 6:4, traducción lenguaje actual. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denle las enseñanzas cristianas. Entonces, mis hermanos, nuestro éxito, mira lo que dice Josué, capítulo 1, verso 8, por favor. Josué, capítulo 1,
verso 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y mira lo que dice: y todo. ¿Qué es todo, hermano? ¿Qué es todo? Todo, incluyendo la crianza de nuestros hijos. ¿Qué dice? Te saldrá bien. Es decir, ahí es donde podemos ver el éxito de nuestros hijos. Se va a medir por lo que hemos hecho como padres. ¿Qué hemos hecho? Que les hemos dado ejemplo. ¿De qué? De ser esforzados y valientes en los caminos de Dios. Entonces, cuando tú veas a tus hijos en lo profesional o no en lo profesional, pero estás mirando, porque miren, hermanos, no podemos menospreciar si alguno de nuestros hijos o hijas terminan una carrera. Ellos no son importantes por la carrera, ellos son importantes porque tienen a Cristo en su corazón, porque tú eres el ejemplo de esa marca de Cristo. Entonces, mis hermanos, el logro de nuestros hijos es ver que tienen temor de Dios, que ellos temen a Dios. Por eso el Señor le dice en el verso 6 a Josué: mira, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios se lo está diciendo porque él primero tenía que comenzar con el primer ministerio. ¿Sabe cuál es? Su casa. Por eso Josué dice en el capítulo 22, 25, si no mal recuerdo: mi casa y yo. Mi casa y yo. Amén. Entonces le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, vamos a aplicarlo así, a tus hijos por heredad la tierra que yo te juré a ti. ¿Y sabe qué tierra nos ha heredado el Señor? El reino de los cielos. No este mundo, hermano. Nosotros debemos ayudar y motivar a nuestros hijos a que se esfuercen a estudiar, a que le echen ganas. Pero llegarán momentos difíciles a ellos. Hay que ser sabios. Yo tuve un desafío en su momento como padre, y yo tuve que tomar una decisión para poder afirmar la vida de una de mis hijas en mi paternidad. Yo no soy exento, mi hermano, de tener pruebas en mi paternidad. Y no es fácil. Pero para poder vencer, el Señor nos dice en el verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y mira lo que le dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todos tus... ¿Qué? En todas las cosas. Hermano, ¿qué significa en todas? En todas. ¿Y qué más dice? Las cosas que emprendas. Esto incluye nuestra paternidad con nuestros varones. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ver a nuestros hijos, criar a sus hijos. La pregunta es: ¿cómo quieres ver que ellos los críen? Aunque déjame decirte que el Señor sabe muy bien el corazón de nuestros hijos. Él sabe quién le va a buscar. Él sabe quién le va a adorar. Uno de mis testimonios, hermano, es que mis padres todavía no eran cristianos cuando a mí el Señor me habló a los 12 años. Y yo empecé a buscarlo. Lo que sí sé es que alguien oró por mí. Pero antes de decir alguien oró por mí, hermano, en la presencia del Señor ya sabía que yo un día le iba a aceptar. En su presencia el Señor sabía que mi corazón le iba a conocer. Y cuando yo, hermano, tenía 12 años y me harté de la vida que tenía, yo apliqué Mateo 11, 28 al 29. Ayer que compartíamos, cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Estaba harto de ver los problemas que veía con mis padres. Hermano, estamos hablando que era un hogar no cristiano. Ahora te imaginas que en nuestro hogar nuestros hijos vean
que nos golpeamos como esposos, que golpeamos a nuestra esposa, que maldecimos a nuestra esposa, que cada vez que queremos la corremos de la casa, que nuestros hijos, y hermano, y esto yo creo que quizá ha pasado a todos, quizá uno no, a otros sí, pero muchas veces nosotros podemos decir muchas cosas, yo me incluyo, yo no estoy exento a esto. El día que esté exento es porque mis hijas están casadas, pero aún todavía no. Y hermano, nosotros no sabemos si nuestras hijas abran sus corazones con alguien más, o nuestros hijos, y les digan: es que estoy cansado de ver a mis padres siempre peleando. Estoy hablando de cristianos. Entonces son asuntos donde a todos nos pega. Pero la pregunta es: ¿y para qué nos pega? Para decir, pues a mí no me importa lo que digan. No, sí debe de importarnos. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De aquí vamos al cuarto punto. ¿Sí vamos cuarto? Sí. ¿Cuál es el cuarto punto? La influencia más importante para el hijo procede de los padres. Repito, la influencia más importante para el hijo procede de los padres. Es decir, hermanos, tú y yo podemos ser buenos recitadores de la Biblia, y me incluyo, podemos predicar, hablar, doctrinar y decir que hemos leído, hemos aplicado, damos exégesis, pero escúchame bien, podemos dar buenas palabras, pero el ejemplo arrastra más. Nuestro ejemplo arrastra más. Salmo 78:4 en traducción lenguaje actual dice: pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones. Aquí está hablando de cómo Dios, el salmista expresa cómo Dios había liberado al pueblo de Israel. Solamente que, hermanos, ¿sabes cuántos judíos se dice que quedaron postrados en el desierto, que no entraron a la tierra prometida? Se habla de aproximadamente 2 millones de cristianos. Bueno, tal vez exagero, eso dicen algunos eruditos. Eso quiere decir que era un gran número de personas. Entonces, mis hermanos, quiero terminar. Los puntos claves de la crianza. Número 1, hermano, puntos claves de la crianza, que estaremos hablando de todo en esta serie. Número 1, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Proverbios 22:6, ya lo leímos hace un momento. Esos son los puntos claves, mis hermanos, de la crianza. Así es que, mis hermanos, es importante cómo vivan nuestros hijos. ¿Tú qué dices? Pero nosotros debemos ayudarles a hacer vidas agradecidas y agradables a Jesús. Amén. Entonces, ya sea que nuestros hijos crean en Cristo y vivan para Él o no, tú y yo, nuestra responsabilidad es obedecer al Señor en nuestra paternidad. Y entonces encontrarás tu gozo primeramente en el Señor para honrarlo, y así vas a cumplir lo tuyo. No primero es mis hijos. No. Primero es tu Señor. Primero es Él. Rinde tu corazón a Él. Ámalo a Él. Porque Él es el que transformará el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, punto clave número 1, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Número 2, ser modelos de fe y carácter. Efesios 6:4. Ay, qué desafíos, ¿verdad? Para todos, mis hermanos, tenemos un gran desafío. Ser modelos de fe y carácter. Número 3, enseñar a nuestros hijos a ser líderes y no seguidores. Como que suena eso ahí como que de palabras de esos de motivación, de los que motivan. No, enseñan a tus hijos a ser líderes y no seguidores. Cuando yo digo ser líderes, es que sepan ser buenos hombres de familia. ¿Saben por qué? Porque lo aprendieron de nosotros, humildes y sencillos.
y no seguidores. ¿En qué sentido? De las cosas del mundo, que los aparten de Dios. Apunta la cita, 1 Corintios 16, 13 al 14. 1 Corintios 16, 13 al 14. Número 4, establecer límites y disciplina. Hablaremos de eso, hermano. Debemos establecer límites y disciplina. Efesios 6, 4. Pero ¿qué crees? Tú eres el responsable de mostrar límites y disciplina. Somos el ejemplo. ¿De qué? De mostrar límites y ¿qué más? Y disciplina. Y número 5, orar por nuestros hijos buscando la guía de Dios. Orar por nuestros hijos buscando la guía de Dios. Salmo 127, 3, 5. Y estos textos que te di, júntalos con los demás y estúdialos. Esto es algo que estaremos haciendo y estudiando. Así es que, hermano, el propósito principal de cada texto que hemos visto es para recordarnos como padres nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos varones que sean hombres de fe, carácter y ¿qué demás? Y liderazgo. ¿Por qué? Porque nuestros hombres son los que le van a decir a la mujer: ¿quieres casarte conmigo? Porque hoy las mujeres son las que andan. ¿Quieres casarte? No hay que romper esa dirección bonita y sana, hermano. Hombres que le dicen: ¿quieres casarte conmigo? Pero a la edad correcta, en el momento correcto. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, mis hermanos. Mira